y a cada uno de ustedes que se ha hecho presente. Quiero que vaya conmigo, hermanos, al primer libro de Reyes. Capítulo 16, versículo 16, capítulo 3, versículo 16. Capítulo 3, versículo 16 del primer libro de Reyes, hermanos. Habrá alguien aquí que no tendrá problemas, hermano. Todos tenemos problemas y los tendremos mientras vivamos en la tierra. Vamos a leer primer libro de Reyes, capítulo 3, versículo 16. En aquel tiempo vinieron al rey dos mujeres rameras y se presentaron delante de él. Y dijo una de ellas: ay, señor mío, yo y esta mujer morábamos en una misma casa, y yo di a luz estando con ella en la casa. Aconteció que al tercer día después de dar yo a luz, que ésta dio a luz también, y morábamos nosotros juntas. Ninguna de fuera estaba en casa, sino nosotras dos en la casa. Y una noche el hijo de esta mujer murió, porque ella se acostó sobre él. Y se levantó a medianoche y tomó a mi hijo de junto a mí, estando yo, tu sierva, durmiendo, y lo puso a su lado, y puso al lado mío su hijo muerto. Y cuando yo me levanté de madrugada para dar el pecho a mi hijo, he aquí que estaba muerto, pero lo observé por la mañana, y vi que no era mi hijo el que yo había dado a luz. Entonces la otra mujer dijo: no, mi hijo es el que vive, y tu hijo es el muerto. Y la otra volvió a decir: no, tu hijo es el muerto, y mi hijo es el que vive. Así hablaban delante del rey. El rey entonces dijo: esta dice, mi hijo es el que vive, y tu hijo es el muerto. Y la otra dice: no, más el tuyo es el muerto, y mi hijo es el que vive. Y dijo el rey: traedme una espada. Y trajeron al rey una espada. Enseguida el rey dijo: partid por la mitad al niño vivo, y dad la mitad a la una y a la otra la mitad a la otra. Entonces la mujer de quien era el hijo vivo habló al rey, porque sus entrañas se le conmovieron por su hijo, y dijo: ay, señor mío, dad a esta el niño vivo, y no lo mates. Mas la otra decía: ni a mí ni a ti partirlo. Entonces el rey respondió y dijo: dad a aquella el hijo vivo, y no lo matéis, ella es su madre. Y todo Israel oyó aquel juicio que había dado el rey, y temieron al rey, porque vieron que en él, que había en él sabiduría de Dios para juzgar. Puede sentarse. Bien, es como un dilema, ¿verdad? No quiero que se vaya a confundir, porque la lectura lo que nos está presentando es un asunto el cual el rey va a juzgar. Bueno, empecemos. Quiero hablar acerca, hermano, de algo muy importante. Le preguntaba cuántos tenían problemas, porque quiero hablar específicamente de eso. ¿Por qué actuamos a veces ante el problema sin sabiduría? Y eso es una parte esencial. El caso que hoy nos muestra este relato es un problema en sí. Y no es un problema tan fácil de solucionar. Es un problema que habían dos personas implicadas y estaba el niño. Así de que debido a estas personas, pues el niño podía ser perjudicado hasta el punto de perder la vida. Así de que no era un problema tan fácil de poder solucionar
que la única manera cómo se iba a poder resolver prácticamente ese problema era a través de la sabiduría de Dios. Entonces, yo quiero que vea que es bien práctico lo que nos está relatando. ¿Cuál era el punto del problema? Era que dos mujeres eran rameras. Estas dos mujeres, una tuvo a su hijo primero, pero a los dillitas, solo eran dillitas nada más que se llevaban de diferencia, nace la otra criatura. Vivían en una misma casa las dos mujeres y ambas tenían niños. Entonces el problema es que una, especifica la Biblia, que pues durmiendo ahí, ¿verdad? Las que han sido madres, pues entenderán tal vez ese punto, el cuidado que debe tener la mujer, ¿verdad? Cuando el recién nacido llega a la casa y ya está en su camita, ¿verdad? Y aquí pasó un accidente. Tal vez la situación no fue intencional, que aquella mujer quería matar a su hijo, pero quizás el cansancio, tal vez el desvelo que puede producir un niño tiernito, pues aquella mujer en una de esas se acostó encima del niño y lo mató. Pero mire cómo es la mentalidad de una persona que es mala, que es rápida, es ligera. La astucia, cuando se ocupa para la maldad, es peligrosa. Hermano, pero qué bueno es que lo bueno y la astucia pueda ser ocupada para lo bueno. Y lamentablemente hubieron muchos hombres que nacieron con ese privilegio, con una intelectualidad, con un conocimiento, con algún talento desde su nacimiento, con una virtud como nosotros conocemos, pero la ocuparon para mal. Ya cuando ellos crecieron, esa habilidad ya la ocuparon para hacerle mal al prójimo. Y ahí es donde se convierte pecado. Porque mucha gente tal vez digámoslo así, esa virtud que tenían, ocupándola para lo bueno, tal vez, hermano, hubieran sido grandes hombres de bien para la sociedad. Pero lamentablemente hubieron hombres que usaron su mente, su intelecto, para ser malos, para hacer maldades, para huir de los sistemas, de las autoridades, para no dejar ningún rastro, desaparecer como fantasma. Y eso lamentablemente trajo una consecuencia en ellos, porque fíjese que nosotros vivimos un tiempo donde el problema social que nosotros teníamos, usted ya lo conoce, pues dentro de esas organizaciones habían personas que tenían virtudes, que traían tal vez desde nacimiento un liderazgo, que si lo hubieran ocupado para lo bueno, hubieran influido a muchos jóvenes. Si hubieran ellos sido cristianos, hubieran alcanzado comunidades enteras. Pero ahí es donde entra el punto que el diablo muchas veces desvía a estas personas y procura ocupar este conocimiento para lo malo, o esta virtud para lo malo. Hay personas que traen una virtud desde que nacen, ya traen una forma hasta para cantar, para aprender instrumentos, traen una capacidad, hermano, gloria al Señor. Pero cuando eso ya se desvía para hacer un bien, hermano, ahí hay un problema. Entonces, esta mujer, cuando vio que su hijo había muerto, ella, su astucia, su habilidad en el momento, pues le dolió. Y ella lo que hizo es, como bien dice el pasaje de las Escrituras, es irse despacito en la madrugada. Y al ver a aquella madre fatigada, su amiga, su compañera, la persona más cercana a ella, que a saber qué relación más cercana tenían porque vivían juntas. Así de que ella pone a su hijo muerto y agarra al vivo. Y entonces ahí ese es el punto donde se genera el caos, el problema. Porque es como que usted prácticamente intente, hermano, cuando la gallina está ahí con los polluelos, intente golpearlos o dañarlos. Sin embargo,
eso fue lo que pasó, alborotó el problema, porque cuando la mujer se despertó, vio a su hijo. Y fíjese que hay algo bien curioso que he oído, no sé si es cierto, pero dicen que las madres cuando ven a sus hijos por primera vez, o sea, ese contacto, aparte que ha pasado 9 meses, pero ese contacto visual, o sea, eso queda grabado en ellas. Y ya pueden tal vez estar 10 niños acostados en un lugar, hermano, pero la madre sabe distinguir a través de los rasgos físicos a su hijo. A pesar que hayan 10, 20, 30, la madre sabe quién es su hijo. Aleluya, a distancia. Entonces, esta madre conocía, a pesar que estaba tiernito, conocía cuál era su hijo. Y ella sabía que ese hijo muerto no era de ella. Y que el hijo que chineaba aquella mujer, aquella niña, su compañera, aquel niño, sabía que ese era su hijo. Entonces empieza el problema, y el problema se hace a tal punto en que posiblemente hubo una discusión, y al no resolverse llevaron el caso ante el rey. ¿Y quién era el rey en ese tiempo? Salomón. Salomón era un joven aún, que, hermano, un capítulo antes le había el Señor. Fíjense que hay algo bien curioso en Salomón. Salomón sube a un lugar alto a ofrecer sacrificio a Dios y a quemar ofrenda a Dios sin Dios pedírsela. Y estando en ese lugar llamado Gabaón, el Señor se le aparece a este joven, que ya es rey de Israel, porque ha sucedido que su padre David ha muerto. Así es que, hermano, él queda como rey. Y en este caso, Dios se le aparece en Gabaón a Salomón y le hace una pregunta y le dice: pídeme lo que quieras. Viene él, siendo un joven, hermano, siendo rey, teniendo la responsabilidad de millones de personas a su cargo. Él no pide ni la vida de sus enemigos, no pide tesoros. Lo único que le pide a Dios es un corazón entendido y sabiduría. Porque él reconoce, hermano, que dentro de esa multitud de una nación de gente iban a abundar lo que nosotros conocemos como los problemas. Y él debía de tener un corazón entendido y un corazón sabio para poder, hermano, de alguna forma resolver aquellos conflictos. Y eso traería paz. Y eso afirmaría su reino. Y eso haría, hermano, que prácticamente la nación viviera en convivencia. Acuérdese que la vara se la habían dejado bien alta a Salomón, porque a pesar que David fue rey antes de él, que era su padre, David, a pesar de sus errores, unificó el reino. Y unificar a 1 millón de personas aproximadamente no es fácil. Si cuesta ponernos de acuerdo 3, imagínense, hubiéramos 1 millón para ponernos de acuerdo 500,000 personas. Es bien difícil. El reto de los reyes era unificar a la iglesia, unificar a la nación. Así que Salomón también tenía que de alguna forma juzgar bien, con rectitud, hermano, gloria al Señor, y con justo juicio aquella nación. ¿Para qué? Para que aquella nación pudiera estar unida, unificada, porque esto contribuía a la nación y al rey. Entonces Salomón pide sabiduría. Él pide sabiduría, no pide dinero, no pide la cabeza de sus enemigos. Y esto agradó al Señor. ¿Por qué le agradó a Dios? Porque Salomón se hubiera aprovechado. Pero Salomón tomó la decisión más sabia. Así de que esta sabiduría que el Señor le ha dado, porque aclaremos, la sabiduría viene de Dios.
porque Él es el dueño de la sabiduría. Alguien que lea Proverbios, quiero ver, capítulo 2, versículo 6 creo que es. Ahí aclara, hermano, que la sabiduría le pertenece a Dios y que Él también la da, como lo dice Santiago. Vaya, entonces, ¿de quién viene la sabiduría? De Dios. Porque Dios es un Dios sabio. Y todo lo que creó, lo creó con entendimiento. Imagínese que usted tiene los pies abajo, no los tiene aquí arriba. ¿Qué hubiera pasado si en vez de las manos tuviera los pies? ¿Qué hubiera pasado si en vez de tener sus orejitas a un lado, las hubiera tenido en la espalda? ¿Qué hubiera pasado, hermano, gloria al Señor, si sus pies estuvieran al revés? Cuando vemos la creación y vemos, y bueno, para no ir muy lejos, solo al vernos nosotros, pues, cada parte de nuestro cuerpo está bien diseñada y es útil para nosotros. Así de que el Dios que nosotros tenemos creó el mundo, el universo, las constelaciones, los cielos, las estrellas, el mar, hermano, a través de su conocimiento y de su sabiduría, creó las cosas perfectas y las hizo buenas. Entonces, cuando vemos todo lo que Dios ha creado, estamos viendo el gran conocimiento, la gran sabiduría, el gran poder que Dios tiene, que nosotros tenemos el privilegio de tener a un Dios que es sabio. Pero ¿qué hace Él? Él nos da también a nosotros sabiduría. ¿Por qué necesitamos sabiduría? Porque en la vida vamos a tener problemas. Porque hay cosas que no se resuelven a través de un conocimiento, a través de una experiencia. Esos son puntos buenos que te ayudan tal vez en algunas situaciones. Pero imagínense, este caso que le presentan a Salomón no era un caso de experiencia, no era un caso de un conocimiento común, sino que era algo más allá. ¿Cómo Salomón sabía quién estaba diciendo la verdad? Si las dos estaban repitiendo el mismo discurso. Y supongamos que ambas lloraban. Antes de que Salomón diga, traigan la espada. Lógicamente después se supo quién estaba diciendo la verdad y quién estaba mintiendo. Pero antes, ¿cómo Salomón supo tomar una decisión? ¿Cómo Salomón supo, hermano, ante ese problema decir, esta tiene la razón y aquella miente? La única manera era por la sabiduría que Dios le había dado a él. Pero para ya entrar en materia, definamos términos. Porque la sabiduría también se toca en el aspecto secular, que es conocimiento, que es saber, y la filosofía va de la mano de eso, porque la palabra filosofía prácticamente es amor a la sabiduría, y estamos hablando humanamente. O sea, que una persona posiblemente sabia es una persona que conoce humanamente hablando, que tiene sabiduría. Esto es humanamente hablando. Y fíjense que en el antiguo tiempo, hace muchos años, por eso surgieron los filósofos, porque ellos eran pensadores, porque ellos empezaron a pensar más allá de las creencias, porque la gente no entendía por qué llovía. ¿Sabe qué hicieron los griegos? Poner a un dios de la lluvia, porque ellos no entendían. ¿Sabe qué, hermano? Gloria al Señor. Y así los griegos crearon diferentes dioses contra los fenómenos naturales. Hicieron, pero luego vinieron hombres donde dijeron, bueno, no podemos solo estar hablando de mitos, debe haber una razón, un porqué. Y ahí entraron los filósofos.
el amor a la sabiduría, el conocer. Y empezaron a descubrir que no eran los dioses. Empezaron a descubrir que eran posiblemente fenómenos naturales. Que cierto tiempo, etapa, o que la luna influía en el mar, en las mareas, y empezaron a conocer, y empezaron a interesarse a conocer. Por eso los filósofos eran personas que conocían bastante, pero ese es en el punto secular. Vaya, pero cuando hablamos de la sabiduría bíblica, esta ya no viene del conocimiento humano, esta proviene de Dios. Y Él hará, porque hay, Santiago, si no me equivoco, él determina que hay dos o tres clases de sabidurías. Dice que está la humana, que es diabólica, y está la sabiduría que viene de Dios. Entonces Él hace una diferencia. ¿Y por qué aclaro eso? Porque muchas veces nosotros creemos que tener sabiduría solo es ser una persona inteligente o tener conocimiento. Gloria al Señor. Sino eso, la sabiduría va más allá. Para empezar, la sabiduría la da Dios a sus hijos. Y Santiago dice que si alguno está falto de sabiduría, ¿qué haga? Que se la pida a Dios. Y Dios se la va a dar sin ningún tipo de reproche. Entonces, ¿cómo se manifiesta la sabiduría en los creyentes? En las decisiones que tomamos. Cuando nosotros tenemos la sabiduría de Dios, nuestras decisiones van a ser acertadas. Cuando nosotros tenemos la sabiduría de Dios, hermano, nuestra conducta va a ser correcta. Porque la persona que tiene sabiduría de parte de Dios también se comporta de la manera correcta de cómo es Él. Por eso Juan escribe la primera carta, hermano, y en el primer capítulo habla que si alguien anda en luz no puede comportarse como que anduviera en tiniebla, porque el tal no anda en la luz. O sea que Juan está queriendo decir prácticamente que el que anda en la luz debe de comportarse como una persona que anda en la luz. Pero si esto se invierte, porque dice Juan prácticamente, si alguien dice, por ejemplo, yo soy cristiano, pero su conducta no es la de un cristiano, este es mentiroso, este no está en la luz. Entonces lo que decimos debe de ser coherente a cómo actuamos. Y por eso es que hay conductas sabias. La diferencia entre un problema, porque problemas tenemos todos, hasta el pecador, el impío, el que no tiene nada con Dios y nosotros. Pero ¿qué nos distingue a nosotros de la gente que no es cristiana? La manera en cómo tomamos los problemas. La manera en cómo decidimos ante un problema. Cuando viene un problema a mí, la manera en que yo, hermano, asimilo el problema. Porque pongamos acá un cristiano, ¿cómo asimila un problema? Fíjese que es bien curioso, ¿verdad? Cuando una persona cristiana pierde a un familiar, el dolor está, es lógico, eso es humano. Pero la manera en cómo asimila y las palabras de un cristiano, a pesar de su dolor, sabe, hay una satisfacción que aquella persona perseveró hasta el final. Y dentro de ellos hay una esperanza viva. Vea cómo, pero cómo actúa una persona que no es cristiana cuando pierde a un ser querido. Mire, se refugia en el alcohol, se refugia en la droga, se refugia tal vez en los placeres más instantáneos o más rápidos. Y está quejándose, como dice el hermano, gloria al Señor. Vea cómo, hermano, estos dos aspectos. Sí, y de vez en cuando va a haber cristianos así, pero es porque le falta sabiduría. Es porque habla desde su dolor y no desde el punto en que Dios da una esperanza a aquellos que mueren en Cristo. O sea que la conducta de una persona sabia es muy diferente a la de una persona necia. Y esa es la diferencia, porque los mismos problemas que usted tiene los tiene el impío.
Pongamos un problema común para que nosotros nos identifiquemos. El dinero no alcanza. Pero eso no solo lo viven los cristianos. Eso también lo vive la gente común. Eso lo viven, incluso hay gente que vive situaciones bien difíciles. Pero ¿cuál es, hermano, la expectativa de un cristiano y no cristiano? Es que el cristiano tiene la fe y la esperanza de que él no depende de estas cosas temporales, que Dios es un Dios que provee, que da provisiones, que Él abre puertas, hermano, cuando nosotros menos las esperamos, y que Él es el que multiplica los panes, multiplica los pescados. Pero vaya a ver qué dice un impío. No piensa así. Entonces, hermano, la sabiduría se manifiesta de una manera diferente en un cristiano. Cuando vemos a un cristiano sabio, cuando vive una vida que honra a Dios. No venga a decir, yo soy sabio, pero no vive una vida que agrada a Dios. Porque dice la Biblia 1:7 de Proverbios, que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. O sea, es andar en integridad. Una persona que tiene la sabiduría de Dios y que es una persona sabia, ¿qué va a andar? En el temor de Dios, haciendo su voluntad. Entonces, este ejemplo que Salomón nos muestra es un ejemplo claro. Pero ahora lo quiero llevar ya al punto de partida. Ya entendemos que es sabiduría. Sabiduría no es solo conocer un par de textos de la Biblia, gloria al Señor, ni es solamente, hermano, tener conocimiento, sino es andar en el temor de Dios. Es que nuestras decisiones vayan de acuerdo a la voluntad de Dios, en nuestra conducta sea una conducta de un hijo de Dios. Pero bien, el punto es, y ahora sí, porque voy a ir terminando. Cuando el problema viene, ¿cómo actuamos? Es que mira, hermano, no es lo mismo no tener ningún problema a estar afligido. Porque cuando los problemas golpean con fuerza la vida de un creyente, como que toda la teoría que nosotros tenemos se va por la ventana. Como que hace poco, no sé si fue ayer o algo, alguien dijo, o no sé, no recuerdo, pero ¿qué es lo más común que pasa? Que hemos predicado de un Dios que tiene poder, de un Dios que hace grandes cosas, de un Dios que abre puertas, que para Él no hay nada imposible, de un Dios que hace milagros, de un Dios que para Él es todopoderoso. Pero cuando el problema golpea con fuerza nuestra puerta, como que toda esa teoría que tenemos empieza a temblar y empezamos a dudar y empezamos a creer que Dios no puede obrar. Y empezamos a ver la crisis más grande que Dios. Y empieza todo lo que hemos dicho y lo que hemos leído como que se va por la ventana. Y es ahí donde debemos de poner en práctica la teoría, lo que hemos leído, lo que hemos hablado. Porque cuando los problemas golpean con fuerza, muchas veces nuestra expectativa de Dios como que se va por la ventana. Y ahí es donde las cosas se ponen serias. Porque no es lo mismo leer la Biblia que vivir en el Dios de la Biblia. ¿No hubieron otras palabras más sabias de Job que dijo: de oídas te había oído, pero ahora te conozco, Señor? O sea, no es lo mismo leer sobre la paciencia en un momento de paz que intentarla aplicar cuando tienes la duda,
Cuando tienes el problema, cuando tienes la enfermedad, cuando tienes una crisis familiar. La sabiduría no es saberlo todo. Es no empeorar las cosas mientras Dios está obrando. Eso es sabiduría. No empeorar las cosas. Cuando viene el problema, tú debes de saber que Dios está obrando, que Él ha permitido. Y tu trabajo es no meter tu mano. Porque cuando la mano del hombre se mete, se arruina todo. Porque todos podemos llegar a pensar, no, es que cuando uno está en el problema, sí, ayudan los pasajes de la Biblia, ayuda la oración, gloria al Señor, pero la sabiduría de Dios nos va a indicar cómo actuar ante el problema, y esa va a ser la diferencia, en que tú vas a saber que tu mano no la puedes meter, porque Dios está obrando a favor tuyo. No es necesario que lo sepas todo, pero que tengas claro que Dios está trabajando en tu vida, y lo tienes que dejar trabajar en el tiempo de Él. Porque cuando hablamos de este contexto de la fe, más común en los problemas, es como cuando los problemas vienen, es como cuando pasa un cortocircuito emocionalmente. Porque lo primero que afecta el problema, ¿qué es? Son las emociones. Usted anda alegre. Mañana amaneció con un problema. Lo primero que le golpea es emocionalmente. Ya no anda pelando las hachas. Ya anda más serio. Ya hay una batalla aquí psicológica. Ya es algo más interno. Y ese es el cortocircuito emocional, porque los problemas normalmente, hermanos, dañan nuestras emociones. Y por eso es que a veces dicen, no le den la noticia a fulano. Sepan decirle, porque le va a llegar aquí peligroso, tiemble, o peligroso se le sube el azúcar. Y dice alguien, no, yo voy a ir a hablar con él, ya voy a buscar la manera de cómo decirle. Porque cuando los problemas llegan, no me va a dejar mentir usted que las emociones son golpeadas. Y ahí entra la incertidumbre, y ahí entra, hermano, la desesperación, gloria al Señor. Y vea el problema como un huracán. Fíjense que los estudiosos hablan que el huracán tiene un ojo. Y meten unas máquinas, unas avionetas especiales en medio del ojo del huracán para analizar cómo va el huracán. Pero sabe que cuando estamos en el ojo del huracán, no debemos de perder la sabiduría. Ese es el paso más delicado. Cuando el problema está en su mayor auge, ahí es donde usted tiene que tener resiliencia. Ahí es donde usted tiene que tener paz. Ahí es donde usted tiene que saber pensar qué es lo que va a hacer. Gloria al Señor, qué es lo que va a hablar. Ahí es donde no debemos de dejar que el problema, hermano, tape a Dios. Y ahí es donde nosotros debemos de saber pensar cómo vamos a enfrentar el problema que se nos ha sobrevenido. Porque todos tenemos problemas. Problemas familiares, problemas en la iglesia, problemas del trabajo, problemas en la economía, problemas personales, problemas individuales, problemas emocionales, diferentes clases de problemas. Algunos problemas son fáciles de resolver, pero otros parecen no tener salida. ¿Y sabe cuáles son los más peligrosos? Son esos, los que parecen no tener salida. Y cuando usted está en el ojo del huracán, ahí es donde usted debe de tener la sabiduría y pedirle a Dios qué es lo que va a hacer, cómo va a enfrentar ese problema. Porque ahí es donde normalmente perdemos la sabiduría. ¿Y qué es perder la sabiduría? Actuar locamente. Un ejemplo básico, Saúl. Los enemigos venían
Y decía, Samuel no viene. Samuel no viene. Y hay que hacer este sacrificio. Y él se empezó a afligir. Y empezó a ver que el pueblo se empezó a desertar. Pero, hermano, ¿qué hubiera hecho? Esperar. Porque estaba en el ojo del huracán. Hubiera sabido esperar, pero ¿qué hace él? Viene él y empieza a hacer el sacrificio. Y el profeta ya venía de camino y le dice, Saúl, ¿qué has hecho? Y en la otra ocasión, Dios le dio las órdenes específicas contra los amalecitas. Y le dice, Saúl, ¿qué has hecho? ¿Por qué están esas vacas? ¿Por qué está ese rey vivo? Locamente has actuado. Hermanos, actuar con sabiduría es saber esperar en Dios. No es apresurarnos. Yo sé de que no es fácil cuando estamos en el ojo del huracán, cuando estamos en la prueba, cuando estamos en la dificultad, cuando el día está oscuro y cuando nuestras emociones están siendo sensibles y tocadas por el problema, por la dificultad. Pero ahí es el punto más delicado. Así que yo quiero resumir ya esto. Y es que en ese punto es donde nosotros debemos de actuar con sabiduría. Porque ahí están implicados su familia, su matrimonio, su hogar, su testimonio, su fe, sus hijos. Usted como individuo está involucrado. O sea, hay muchas cosas. Porque cuando los problemas golpean, si digamos, en mi caso no solo me van a golpear a mí, va a afectar a mi familia. En el caso donde hay hijos, va a afectar a los hijos. Y es allí donde Salomón vemos que se le presenta un problema. ¿Qué necesita él primero detectar? Miren, no hay testigos. Porque normalmente antes los juicios eran a través de testigos. En el antiguo tiempo, porque no habían cámaras, no habían, una infinidad de cosas. Pero aquí no hay ningún testigo. Cada mujer dice, este es mi hijo, esta mujer me engañó. Pero Salomón se pregunta, ¿quién está diciendo la verdad? ¿Cómo descubro que esta persona está diciendo la verdad? Porque ambas dicen que es su hijo. Ahí entra la sabiduría de Dios. Y Dios le da una forma para que la verdad sea revelada de lo profundo del corazón. Porque es como que vengan dos personas y yo, ¿qué sé? Pero ¿sabe cuál fue una de las cosas que me gusta de Salomón? Que él aprendió a escuchar primero. Es tan importante que nosotros prestemos atención. Cuando hay algo que nosotros no podemos usar, ¿verdad? Que estamos bien atentos, ¿verdad? Porque si se nos olvida, la persona te dice, vaya, fíjate bien porque yo ya me voy y no voy a estar llamando porque yo voy a estar en el trabajo y yo no te voy a poder contestar. Nos aseguramos de fijarnos bien y prestar atención, escuchar bien, ver bien. Hermano, ante los problemas tenemos que aprender a escuchar primero, antes de apresurarnos a tomar una decisión. Salomón nos enseña a oír y a prestar atención. Muchas veces nosotros estamos viviendo problemas y no prestamos atención. ¿Qué es lo que Dios nos está diciendo que debemos de hacer? ¿O qué es la solución del problema? Porque estamos tan embargados del problema, estamos tan embargados del miedo, estamos tan embargados de las dificultades que a veces no prestamos atención a lo que Dios nos está mostrando o lo que Dios está haciendo a favor de nosotros o lo que Dios nos está diciendo qué hacer. ¿Qué hace Salomón? Escucha las dos versiones. Oye, y ve que el problema no era fácil. Entonces dice él, tráigame una espada. Ya pensó, ya analizó y dijo, la verdadera madre
de este niño, cuando vea y oiga que digan que lo van a partir a la mitad, va a ser conmovida de su interior. La verdad estaba oculta. Y el único que podía revelar esa verdad, hermano, que estaba oculta en el corazón de aquellas mujeres, y la mentira que estaba oculta, era Dios. A través de la sabiduría que Dios le había entregado, hermano, a aquel hombre. Y fíjese que es bien curioso, porque la Biblia dice que el corazón es perverso más que todas las cosas, y el único que lo conoce es Dios. ¿Y cómo sabía Pedro que Ananías y Zafira estaban mintiendo? Si la verdad estaba oculta. ¿Cómo sabía Pedro que aquellas personas estaban dando lo que habían prometido? Ahí estaba el Espíritu Santo guiando a aquellos hombres y mostrándoles cuál era el camino, que había engaño. Y por eso Pedro le dice a aquellos personajes: no me han mentido a mí, le han mentido a Dios. Mire cómo obra la sabiduría. Hay situaciones, hermano, esto lo quiero poner rápidamente como las situaciones difíciles que vamos a atravesar, donde no vamos a hallar qué hacer. Ahí es donde debemos de pedirle al Señor la sabiduría para ver cuál es la decisión que hemos de tomar. Salomón dice: tráiganme la espada y vamos a partir. Bueno, ninguna se define. Ambas dicen que son de ellos el hijo. Entonces lo vamos a partir y le vamos a dar la mitad. Cuando la verdadera mamá prefirió que la otra tuviera al niño vivo que verlo morir. Ahí se resolvió el problema. ¿Por qué? Porque había sabiduría de Dios en Salomón. Hermanos, el propósito de este mensaje es que nosotros actuemos con sabiduría. Más en los momentos donde no hay una salida, donde no se ve una solución, donde no se ve una respuesta. Cuando nos encontremos en el ojo del huracán, es donde más sabiamente debemos de actuar. Y en vez de decirle: Señor, obre, Señor, dime el paso que sigue. Señor, muéstrame qué tengo que decir o hacer, o cómo voy a actuar ante esta situación. Porque es ahí, en el problema, es donde se pierde ya, y las emociones juegan en contra, y entra el dolor, entra la ira, entra el odio, entra el rencor. Nos cegamos, se nos ciega todo y empezamos a actuar locamente y precipitadamente, y entonces ahí empiezan a suceder los problemas más grandes, y empezamos a hundirnos más, hasta el punto en que el problema era pequeño, pero ahora es más grande. Y que el problema solo nos estaba afectando a nosotros, pero ahora está afectando a más gente. Así que, hermanos, le digo esto porque todos enfrentamos problemas. Y debemos de ser sabios a la hora en que estemos en los problemas. Porque uno de los mayores fracasos y por qué mucho creyente cae del evangelio es a la hora de los problemas. A veces no es tanto de fe, a veces es de que actuamos neciamente. Y entre más problemas tenemos, muchas veces, ¿qué es lo que hace la gente? Empieza a bajar su oración. Su fe empieza a menguar. Empezamos a dejar de poner la confianza en Él. Y cada vez estamos haciendo el problema más grande. Y entonces es ahí
donde empezamos a alejarnos y el problema empieza como así en una palabra metafóricamente, empieza a tapar a Dios y empezamos a ver que el problema se va haciendo más grande y nos afligimos más y entonces buscamos soluciones inmediatas que nos están metiendo en problemas más grandes y nos están alejando cada día más de Dios, y cuando nos vemos ya estamos en el ojo del huracán y ya no podemos hacer nada. Nos estamos hundiendo, la fe se ha muerto y nos estamos ahogando, y entonces empezamos a decir: ¿y Dios a dónde está? Y es allí donde nosotros debemos de ser sabios a la hora de enfrentar los problemas. ¿Qué hizo Daniel cuando oyó que Nabucodonosor dijo que iba a matar a todos? Si nadie le daba una contestación de su sueño, Daniel oró, buscó a Dios y Dios le reveló. ¿Qué pasó? Cuando Faraón, en Génesis, hermano, gloria al Señor, dice la Biblia que en el tiempo de José había tenido un sueño. Y usted miraba las vacas, hermano, aquel hombre miraba las vacas flacas, las vacas. ¿Qué estaba hablando eso? Un tiempo de crisis y un tiempo de abundancia. ¿Y cuál fue el consejo que le dio José? Ponga a alguien que sea sabio. Aleluya, porque hay tiempos donde la sabiduría nos va a ayudar a administrar en momentos de crisis. Vaya, en momentos de necesidad donde más se debe de aprender a administrar los recursos, fíjate. Pero hay gente que no. Hay gente que sabe que ya no tiene más aceite. Y no es fe, pues. No es que sea fe, ¿va? Sino que botarlo. Lo he hecho. Y no hay piso para comprar. Dejamos que se pierdan muchas cosas porque no actuamos con sabiduría. En el momento de crisis, cada cosita es bien valiosa. Cada cosita sirve. Y debe de entender que debe ser bien administrada. Hay momentos de necesidades, de crisis, y hay momentos de abundancia donde usted puede disfrutar, pero hay momentos donde debe de administrar la bendición, aunque sea poca que le esté llegando, pero debe saberla administrar. ¿Qué hizo José? Hermano, ¿qué hizo Faraón? Dijo, bueno, no hay otro, solo José. ¿Qué hizo José? Hermano, en tiempo de abundancia guardó. Cuando vino la crisis, tranquilos. ¿Qué hizo la mujer sabia en el proverbio? Dice que a ella no le asustaba cuando venían los tiempos malos. Cuando venía el frío, ya tenía abrigo para su esposo y para sus hijos. Que cuando venía tiempo de hermanos malos, ella ya había guardado algunos recursos. O sea que cuando nosotros somos sabios, hay dificultades que no las vamos a sentir tan fuertes porque vamos a estar preparados, porque sabemos que esto es un sube y un baja, y que hay momentos de crisis, momentos de abundancia, momentos de escasez, pero en todo eso vamos a aprender a actuar sabiamente. Así que, hermanos, hay muchos ejemplos bíblicos. Pero lo único que va a hacer la diferencia es cómo actuemos en el problema. Si actuamos sabios, todo va a ser para bien. Si actuamos neciamente, todo va a ser para mal. Así que cuando venga el problema, desde ya pidámosle sabiduría a Dios para que Él controle nuestras emociones, nuestra lengüita, nuestros pensamientos, para que nuestras decisiones sean decisiones sabias y que aprendamos a esperar en Dios. Así de que, hermanos, vamos a orar. Padre, he predicado tu palabra. Te agradezco, Señor, por este momento. Te pido, Señor, que nos ayudes a actuar con sabiduría en momentos de crisis, en momentos de dificultad, porque como humanos